Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los glaciares, ecosistemas que, aunque parecieran ajenos a nuestro día a día, son fundamentales para la vida en la Tierra. Más que paisajes fríos y lejanos, son reservorios de agua dulce y símbolos de la lucha de nuestro planeta contra la crisis climática. Acompáñenos mientras platicamos con Guillermo Ontiveros, glaciólogo mexicano que nos transporta con sus historias a las alturas de las montañas de nuestro país y nos recuerda su importancia en un mundo que cambia rápidamente. Justo en el momento en el que uno va llegando a un glaciar, que es un poco antes del amanecer, sientes mucho frío, el viento es muy fuerte. Yo recuerdo la primera vez que sentí ese viento, que muchas veces trae cristalitos de nieve. Yo pensé, este es el viento de obsidianas, se siente que corta la cara. Y después, cuando comienza a amanecer, el contraste es muy fuerte, porque de esa oscuridad total, nada más ves lo que alumbra tu lámpara, el hielo comienza a reflejar la luz del sol, por poquita que sea, y son ambientes muy muy luminosos. Cuando comienza el día, se pueden escuchar corrientes de agua que corren por todo lo que hay abajo del hielo. Entonces se forman ríos dentro y se escuchan correr, incluso hacen eco dentro de las mismas cavidades del hielo. ¡Qué increíble manera de describirlo! Esa sensación de frío, el amanecer y el eco del agua dentro del hielo. Casi lo puedo percibir estando aquí. Lo sorprendente es que no solo los enormes glaciares que están en los círculos polares de nuestro planeta son impresionantes, sino que aquellos que están en las cimas de las montañas también lo son. Y más aún, tienen un rol muy importante para la sobrevivencia de las poblaciones humanas que habitan en los alrededores de sus cimas, como en México, en los Andes, por nombrar algunas. Así que le pedimos a Guillermo que nos hable de algunas de las diferencias entre estos tipos de glaciares. La diferencia entre los glaciares polares y los glaciares tropicales es, para empezar, la altitud. Los glaciares polares pueden estar a nivel del mar y los tropicales necesitan estar muy altos, a más de 5,000 metros. Los glaciares tropicales suelen ser más pequeñitos y también se les llama glaciares cálidos. En comparación con los polares, que pueden estar su interior a menos 40 grados, menos 50 grados, los glaciares tropicales, a pesar de estar tan altos, reciben radiación solar tan directo que siempre están apenas por debajo de los 0 grados. Entonces siempre están así como que en el límite de su existencia, quizá a menos 5, a menos 10, menos 15, pero difícilmente más frío. Entonces las cordilleras más altas son las que pueden tener glaciares. Por ejemplo, las tres más extensas del mundo en orden: la de los Andes, los Himalayas y los Alpes. Hay una zona muy particular que es la de los glaciares tropicales, que son muy cerca del Ecuador, entre los trópicos, y son los más numerosos del mundo. También son los más pequeños, pero son los más numerosos. Están la mayor parte en los Andes, en las zonas que corresponden a los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y fuera de esa cordillera los tenemos en México, hay algunos en Nueva Zelanda y en África, en la cordillera de Ruwenzori, Monte Kenia y Kilimanjaro. Lo que más sorprende es que, a pesar de estar en zonas tan altas y extremas, los glaciares tropicales están muy amenazados por los cambios en la temperatura y los patrones de las lluvias. Así que escuchemos cómo existen los glaciares en las montañas mexicanas. Tenemos poquitos, para empezar, porque no tenemos una cordillera que toda o que una gran parte de ella sea arriba de los 5,000 metros, ¿no? Los pocos glaciares que tenemos en México están en todas, o sea, nuestras únicas 3 montañas que superan esa altura. Y
Por ejemplo, en el caso del Iztaccíhuatl la supera apenas. Las 3 montañas más altas de México, que son las que contienen glaciares, son el Pico de Orizaba, que está a poco más de 5.600 metros de altura, el Popocatépetl, que está arriba de los 5.400, y el Iztaccíhuatl, arriba de los 5.200. Es interesante saber que solo las montañas ubicadas en el centro de México tienen la altitud suficiente para albergar glaciares, lo que hace que estos ecosistemas sean aún más valiosos porque regulan el clima de una de las regiones más pobladas del país. Sin embargo, desde la primera vez que se hizo un inventario de los glaciares en la década de los 50, los científicos observaron lo rápido que estaban desapareciendo. No tenemos en México registros de qué tamaño eran los glaciares, sino hasta 1958, que por primera vez se hace un inventario glaciar. Después se ha actualizado muy pocas veces, pero bueno, la última actualización fue de 2016 y ya se nota una gran diferencia. En el caso del Popocatépetl, comenzó un periodo de actividad actual en 1994, muy fuerte, y esta actividad fue la que acabó con el glaciar del Popo. Para 2016, 2015, por ahí, el glaciar del Iztaccíhuatl tenía ya solo el 15% de la superficie registrada en el 58. Y el glaciar del Pico de Orizaba tenía un poquito más, como el 20% de esa superficie del 58. Para el único que hemos hecho cálculos de cómo va a seguir evolucionando es para este glaciar del Pico de Orizaba. Para el año 2038, por ahí yo calculo que va a quedar aproximadamente el 10% del volumen de 2016. ¡Uf! ¡Qué rápido están desapareciendo los glaciares mexicanos! En los últimos 60 años se ha perdido la mayor parte del glaciar en el Pico de Orizaba, del que queda solo una cuarta parte de los 2 kilómetros cuadrados registrados en los años 50. Y más dramático es el caso del Iztaccíhuatl, donde hay menos de 250 metros cuadrados de glaciar. Este deshielo constante es consecuencia del claro patrón de calentamiento atmosférico, el déficit de precipitaciones y el incremento de la contaminación, como nos lo explicó Guillermo. El aumento de temperatura del aire los afecta muchísimo. Ese es el primer factor. El otro es que cuando aumenta la temperatura del aire, este aire es capaz de contener más agua. Entonces, si el aire la contiene, no puede caer, no puede llover. Entonces no se alimentan los glaciares. Ese es el segundo factor. Y el tercero es que los mismos situaciones que hacen que el aire se caliente, que es que contenga gases y sobre todo partículas capaces de absorber energía, estas partículas son comúnmente llamadas humo o yin, van y se depositan sobre el glaciar. De hecho, se pegan sobre cualquier superficie sólida, pero cuando se pegan sobre el glaciar, lo ponen oscuro y hacen que el glaciar pueda absorber aún más energía, y esa energía la utiliza para derretirse. Entonces, de fondo es esta contaminación atmosférica. Claro, es más grave mientras más cerca de las fuentes de la contaminación estás. En el caso del Iztaccíhuatl, bueno, tiene ciudades grandes a ambos lados. En el caso del Pico de Orizaba, que por eso fue que lo comenzamos a estudiar, por no tener esa influencia urbana, lo que hemos visto ya en los últimos estudios de los últimos 2 años es que puede estarles llegando todo el humo que se produce en las zonas petroleras, que pues no está nada lejos de ahí, ¿no? Y a eso hay que agregarle otra actividad industrial, que es la producción de caña. Toda la zona del Pico de Orizaba hacia el Golfo de México producen muchísima azúcar con muchísima caña, y parte del proceso de esa producción es quemar la caña. Entonces, bueno, eso también llega ahí. Ahora bien, ¿por qué nos debería importar su desaparición si pareciera que los glaciares en las montañas son solo bloques de hielo en lugares remotos, pero son mucho más que eso? Voy a ir de lo simple a lo complejo. Primero, es una reserva de agua sólida.
Que sea sólida es importante porque entonces alimenta los ríos todo el año, aunque no llueva. Que además son la única fuente de agua en las regiones altas. En las regiones altas no hay yacimientos subterráneos. No se pueden hacer pozos. Quitas esa reserva de agua y ya solo puede haber agua cuando llueve. Tu única fuente de agua puede ser recolectar lluvia. Y esa puede no ser suficiente. Segundo, también regulan el clima local. Porque cuando el viento se topa con estas cosas grandes y frías, cambia de dirección. Entonces todas las corrientes de viento están reguladas por la presencia del hielo. Y eso, así como sucede en una montaña o en una cordillera, también sucede en el nivel global. Porque el aire que se calentó por la incidencia de la radiación solar cerca del ecuador se mueve por las partes altas de la atmósfera y al enfriarse, al llegar a los polos, baja. Entonces impulsa toda la circulación global de la atmósfera. Y al quitarlo, bueno, pues las corrientes van a cambiar. No hay manera de saber cómo. Pero eso sucede tanto con las corrientes de aire como con las corrientes marítimas. Insisto, no sabemos qué consecuencias va a tener eso, no sabemos cómo se van a reacomodar y no sabemos toda la vida que en torno a ello, cómo va a reaccionar. En el centro de nuestro país ya estamos viendo cómo la desaparición de glaciares afecta a los ríos y fuentes de agua. Muchas comunidades que dependen de estos recursos se ven forzadas a adaptarse y cambiar sus actividades económicas. En México, en el pico de Orizaba, ya los ríos Jamapa y Cotaxtla se han visto secos por primera vez. Eso ha forzado también a que los cultivos no puedan darse. La gente busca otras actividades económicas, comienzan a talar o lo hacen más intensamente. Como la tala resulta no ser tan mal negocio, hay grupos criminales que se han metido a ese negocio también, extorsionando a la gente para que tale. Entonces todo se vuelve más complejo. Una de las formas de provocar lluvia, aunque no tan alto, no como para recuperar un glaciar por supuesto, pero de tener lluvia, es que haya bosques. Pero si tu actividad económica, a falta de hielo, a falta de agua, es talar, entonces menos vas a tener lluvias y haces el problema cada vez más grande. Sin duda, el retroceso de los glaciares es una señal alarmante de lo que está sucediendo en nuestro planeta. Parte de lo que nos enseñan todo este tema del estudio de los glaciares es todo lo que haces tiene un impacto y ese impacto se reparte en todo el mundo. Ahorrar todo tipo de consumo. Siempre que se piense con ese principio, la cosa va a impactar menos. Los glaciares son testigos silenciosos de nuestro clima cambiante. Su pérdida nos urge a actuar y nos ofrece una oportunidad para cambiar nuestro rumbo. Aunque las consecuencias que estamos viviendo son graves, aún estamos a tiempo de vivir en forma diferente para brindar un mejor futuro a las generaciones venideras. Con esta reflexión te agradecemos por acompañarnos en este episodio y te invitamos a compartirlo para que más personas se unan a esta causa. Juntos podemos hacer sonar ecos de la naturaleza. Hasta la próxima. Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza, el podcast.